Un museo público es una institución social con una gran misión y entonces tienes que evangelizar a las masas, si es posible, y convencerles de que alguien que no conocían es también maravilloso. Es tan maravilloso como Van Gogh o como Monet o como Gauguin. El Museo Thyssen-Bornemisza es un museo único, una colección particular que se vuelve en patrimonio público y donde siglos de historia conviven bajo un mismo techo. Hoy hablaremos con quien lleva el timón hace más de 20 años, tu director artístico, Guillermo Solana. Hay un problema. En los museos de todo el mundo hay ahora una conciencia nueva sobre lo que es leer las colecciones de otra manera desde un punto de vista postcolonial y decolonial, porque los museos europeos han sido construidos gracias a la explotación colonial. ¿Qué respondes tú a la crítica que llevar la moda a un museo es rebajar el arte? Bueno, a estas alturas yo creo... Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jacome y esto es Arte en Diálogo, un espacio impulsado por Arte Informado que busca dar voz a todos los que componen este maravilloso mundo del arte contemporáneo. Si les gusta el contenido, por favor, tómense unos segundos para suscribirse, porque más del 70% de la gente que nos sigue no está suscrita, te toma nada. Compártelo, dale like, es la mejor manera de apoyarnos. Gracias por estar con nosotros. Este es tu micrófono y este espacio es para ti. Nuestra galería invitada esta semana es la Galería Elba Benítez con la obra de Jorge Pardo. Toda la información de la galería o del artista la pueden encontrar en la descripción del episodio. El Museo Thyssen-Bornemisza es un museo único, una colección particular que se vuelve en patrimonio público y donde siglos de historia conviven bajo un mismo techo. Hoy hablaremos con quien lleva el timón hace más de 20 años, tu director artístico, Guillermo Solana. Vamos a hablar de arte y moda, de los blockbusters, de la baronesa Thyssen, incluso de temas de arte expoliado. Porque aquí en Arte en Diálogo no le tenemos miedo a los temas espinosos, es más, nos gusta cuando el arte se mezcla con la política, con la historia o con la vida misma. Bienvenido, Guillermo. Totalmente, muchísimas gracias. Estoy Qué encantado. gusto tenerte. Estoy encantado de estar aquí. Oye, Guillermo, pues vamos a hacer una cosa un poco diferente de lo que tenemos siempre aquí. En lugar de empezar con tu bio, que sí me gustaría que tocara, me gustaría primero empezar con la percepción pública del Museo Thyssen-Bornemisza. Tú dices en alguna de tus entrevistas, el museo tiende a pensar que somos un museo rico y privado. El público tiende a pensar que somos un museo rico y privado. Nada de eso es cierto. Somos un museo público con un presupuesto limitado. El museo ya lleva desde 1993 abierto y la percepción sigue siendo la misma. Sí, porque es la magia del nombre Thyssen, porque Thyssen es sobre todo el nombre de una gran dinastía de industriales y financieros y de coleccionistas privados. Entonces es como si le pones a un museo el nombre Rockefeller, ¿sabes? Entonces, a pesar de lo que insistimos en lo del museo de todos y de todas, tendría que añadir, la gente lo sigue viendo como el museo de la baronesa Thyssen, el Sí. museo de Heini Thyssen, que efectivamente tuvieron un papel fundamental en la creación del museo, pero el museo es una institución pública, es un museo nacional y está sometido a toda la legislación de la administración pública, a todo el control de presupuestos y a todo eso. ¿Qué tanto pesa el nombre Thyssen? ¿Es un lastre, es un estímulo? No, es un estímulo, sobre todo, es un gran estímulo. Mira, cuando yo viajo, por ejemplo, a Estados Unidos, a determinados sitios, mis anfitriones no conocen el museo en Madrid muchas veces, pero sí sabían de la colección del barón Thyssen, Claro. porque el barón Thyssen, entre otras cosas, envió su colección a muchos lugares del mundo, se expuso en muchos museos del mundo, o sea que te ayuda muchísimo a haber crecido sobre el prestigio anterior que la colección privada ya tenía y que Thyssen como coleccionista tenía. Y luego la familia Thyssen ha seguido coleccionando y ha seguido apoyando al museo. Tanto Carmen Thyssen como yo, cuando llegué al museo, el barón ya había
ya había fallecido, aunque llegué a conocerle, pero cuando me incorporé como director, el Barón ya había fallecido, pero he trabajado con Carmen Thyssen, con Francesca Thyssen, la hija del Barón, y ahora trabajo con Borja y Blanca Thyssen también. Bueno, hablaremos de todo eso y para que el público entienda de cómo se formó el museo, pero antes vámonos con tu bio. Bueno, tú eres hijo de periodistas, así que creciste siempre rodeado de cultura y sé que en tu juventud incluso intentaste pintar, dices que hacías autorretratos, ¿cierto? Sí, 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 pinté, hice mucho carboncillo, fui a academias de dibujo, a dibujar de las estatuas, a dibujar de las escayolas, y sí, pero bueno, al final son de estas cosas que todo el mundo te convence de que ser artista no es una profesión viable y me dediqué a la filosofía, que tampoco era muy viable. No es que la Sí, filosofía no es fuera que una te fueras a alternativa, negocios. efectivamente, pero me concentré en los estudios universitarios, académicos y bueno, pues ya está. O sea que, desististe de esa Sí, pasión por de dedicarte tú a crear arte. sí, yo recuerdo leer la biografía de Picasso de Penrose, leerla durante un verano, pues con 16 o 17 años y verme a mí mismo como un artista potencial, ¿sabes? Ah. Imaginarte esas fantasías de adolescente. Pero bueno, se me pasó así a los Pero bueno, eso 18, 19 ya se me había pasado. Se eso me había también te pasado. ayuda para entender esa pulsión de creación, Sí, ¿no? y yo he seguido dibujando, sí. Ándale, eso no, Muchos, no lo sabía. muchos, muchos historiadores del arte han dibujado, muchos historiadores del arte famosos, y lo que pasa es que se conoce poco su obra, pero por ejemplo, Böcklin, el gran historiador del arte eh, suizo, de la esfera germana, era un gran dibujante. Faucillon, el gran historiador del arte francés, era un gran dibujante. John Ruskin, el gran crítico de arte, historiador del arte británico, era un dibujante fantástico. Y en aquella época en que además la fotografía no estaba tan desarrollada, eran gentes que visitaban los monumentos, visitaban las catedrales y dibujaban lo que veían, ¿no? O tomaban apuntes en los museos o una iglesia perdida en Italia donde ves un retablo maravilloso, tomaban apuntes del natural. O sea ¿Y tú que sigues dibujando entonces qué dibujas? yo dibujo sobre todo retratos y autorretratos y tal, pero no vale nada. No merece nada la pena y no, nunca los enseñaría. Bueno, nunca. Algún día te torceremos el brazo a ver si nos los enseñas. Pero entonces, ya bien lo dijiste, te decantaste por la filosofía. Me llama la atención que también en alguna de tus entrevistas dices que si bien, tenías esa sed de cultura por una familia que te inculcó, nunca en realidad tienes una imagen tan fuerte de un museo, sin embargo, te llamaban la atención los museos de ciencias naturales. Y Sí, dices por ahí que el único museo que te acuerdas en tu juventud es cuando viste, con tu tía en el sí, Jeu de Paume a Van Gogh, de quien hiciste tu tesis doctoral, sí, exacto. Bueno, has investigado muchísimo, sabes más que yo de mi vida. ¿no? Sí, yo recuerdo la visita al Jeu de Paume y el descubrimiento de los impresionistas me quedó grabado. Y hubo también una exposición de impresionistas en Madrid, en la Biblioteca Nacional, allá por los años 70, cuando yo era adolescente, que me impresionó mucho, sí. Entonces, bueno, pues hice la tesis doctoral sobre Van Gogh y luego en el museo hemos hecho mucho impresionismo y Sí, posimpresionismo. Yo entré un poco en el museo a través de una exposición Gauguin, que me invitaron a comisariar. sí. Eh, Van Gogh me llevó a Gauguin y me invitaron a comisariar una exposición Gauguin y cuando terminó fue un gran éxito y tal. El director del Museo Thyssen, Tomás Llorens, se retiraba, se jubilaba y me invitaron a ser su sucesor. O sea que ha sido el camino también, el impresionismo y el posimpresionismo por el que entré en el museo. Porque era la primera colección, la colección Thyssen, en España que tenía pintura impresionista y posimpresionista. Antes no había pintura impresionista y posimpresionista en ningún museo español. Sí, entonces entraste porque
bueno, el director se estaba retirando, te Ujú, invitan a ti y tú ujú, también por ahí declaras que fue como de carambola, ujú. que si no, de que no te hubieran invitado, tú no te verías trabajando en algún museo en España. ¿Dónde te Claro, verías? no, mi carrera era la universidad. Yo estuve dando clase en la universidad pues desde que acabé la carrera en el año 82 y no pensaba, no tenía ambición me encantaba ir a los museos como visitante, pero no tenía pensado nada de eso. Pero bueno, me invitaron y me Y pareció clases de bien. estética, además. Sí, sí, sí. Lo que yo he dado clase siempre ha sido de estética y teoría del arte, la historia de cómo los filósofos, los artistas, los críticos de arte han concebido el arte y la belleza. Y era una asignatura que me permitía dar clases en historia del arte y eso me fue haciendo como cambiar de disciplina, aprender de historia del arte, aprender cómo se veía desde la historia del arte las ideas estéticas. ¿Y cómo sientes que ese camino y ese estudio tuyo de la filosofía y en la filosofía, o qué aporta Mm, ahora mm. a tu visión como director? La filosofía yo creo que aporta muchísimo a cualquier cosa que hagas. Es una gran... no es una preparación específica sobre nada, porque la verdad es que no aprendes demasiados contenidos útiles, prácticos para la vida, pero te permite organizar tu cabeza casi para cualquier cosa que hagas y afrontar casi cualquier tema. Y bueno, de la gente que estudiaba conmigo en filosofía, hay muchos que han ido a la empresa, hay muchos que han estado en la enseñanza, que es como la salida natural, y han ido a todos los campos. Yo conozco gente que está en- haciendo antropología o haciendo historia de la ciencia o haciendo planes educativos y que vienen de la filosofía. Hay más gente que ha estudiado filosofía de la que nos imaginamos, ¿no? Totalmente, pero yo discrepo contigo eso de que no te enseña nada, yo creo que te enseña a pensar y puedes Claro. pensar en cualquier lugar, No, digo entonces, que no te práctico, lo enseña como entiendo. contenidos prácticos, Información práctica, información práctica, cierto, técnica, que sé hacer exactamente esto, pero sí te da una estructura de un pensamiento. marco mental que te permite abordar, que luego te es muy, muy útil. Entonces, en los museos y en la historia del arte ha habido mucha gente que eran de formación de filosofía. Mi propio predecesor en el Museo Thyssen había estudiado filosofía y derecho, no había estudiado historia del arte. O sea, Bueno, así pasa, al final uno estudia y la vida te coloca donde te tiene claro, que y colocar, aprendes sobre la marcha cierto. en el sitio donde estás. Me llamó mucho la atención darme cuenta de que tú entre el 78 y el 82 militaste en el Partido Comunista de España. Sí. Entonces, me llama la atención cómo de ser profesor y Mm, ex militante del mm. Partido Comunista te vas a, pues, a trabajar con mundos aparentemente opuestos. Sí, bueno, ser de izquierdas y eh, tener un trabajo cortesano, entre comillas, no son cosas completamente incompatibles. Mi predecesor era también alguien así y el Thyssen ha sido una pequeña corte, porque em, en torno a la baronesa, en torno a la familia Thyssen, pues se crean una serie de obligaciones em, pues formales, que son como las de una pequeña corte. Entonces, yo a veces me imagino, fantaseo con que nuestro trabajo en el museo, a pesar de que sea un museo público, tiene que ver con esas eh, pequeñas cortes alemanas, por ejemplo, del siglo XVIII, que tenían una vida cultural tan intensa, ¿no? Y me imagino a, a Goethe en Weimar, por ejemplo, con los grandes duques de Weimar, haciendo teatro, haciendo encargos a artistas y todo eso. Entonces, bueno, sí, yo digamos que he sido generalmente a lo largo de mi vida de izquierdas, también dependiendo de la temporada, porque cuando ya se cumplen años, pues hay, hay décadas y décadas Ujú. y al principio estuve más comprometido políticamente, luego tuve una temporada de mucho desencanto de la política y en los últimos 10 años he vuelto a estar más interesado y más comprometido con la política, porque el mundo ha cambiado mucho y las contradicciones, los conflictos se han vuelto Evidente. como más evidentes, más intensos.
cierto. Me llamó mucho la atención una pequeña corte. ¿Me puedes desarrollar ese concepto? Sí, lo interesante del coleccionismo privado es que la personalidad de alguien se proyecta en la elección de un conjunto de pinturas. El coleccionismo privado está, en el coleccionismo privado, el gusto del coleccionista, de una persona, es inseparable de lo que se crea. Y la colección Thyssen es el producto de, de una serie de De miembros de una elecciones. Ujú, familia, no es el producto de un comité, no es el producto ujú, de una comisión burocrática. Entonces, en la colección Thyssen puedes seguir lo que fue el gusto del primer barón Thyssen-Bornemisza, lo que sí. fue el gusto del segundo, cómo cambió con las circunstancias de su vida y luego cómo ha llegado Carmen Thyssen y cómo ha repercutido. Ujú, Y está íntimamente unido a su vida, ujú, porque los coleccionistas incorporan el arte a su vida. No solo lo eligen, sino que encima conviven con él, lo cierto. cuelgan en su dormitorio, en su salón. Entonces, el Thyssen, y he empezado diciendo que es un museo público, Público. que depende del Ministerio de Cultura y todo, pero nuestra colección, los coleccionistas que están en su patronato, son personas concretas cuyo gusto ha determinado y determina lo que hacemos. Entonces, para mí conocer la colección Thyssen ha sido aprender la historia del primer varón, del segundo varón, de la baronesa Carmen Thyssen, aprender a conocerles. Ahora que tocas la historia del varón, trataré de resumir, por favor, corrígeme si me equivoco, para todas las personas que no conocen cómo se formó el Museo Thyssen. Vamos a ir un poquito para atrás, muy brevemente, pero el varón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, si pronuncio bien, que era holandés húngaro-alemán, de familia húngaro-alemán, él hereda una colección, sigue coleccionando y se casa 5 veces. Con la tercera esposa es con la que tiene a Francesca Thyssen, que es una gran coleccionista. TVA, todo el programa de TVA 21 que tienen en, Ujú, ujú, siempre en el museo. Bueno, ya ujú, hablaremos de eso. ujú, Y su quinta y última esposa es Carmen Cervera. Ella era Miss España, el varón viene, se enamora de ella, ujú. empiezan a pasar tiempo aquí, tiempo allá, hasta que el varón empieza a buscar dónde tener una de las colecciones más importantes del mundo. Y a comienzos de los 80, cuando conoce a Carmen, bueno, pasa mucho tiempo aquí. Ya había intentado en Suiza, en Alemania, en Reino Unido, en todos lados, y aquí se viene a España y el gobierno, que estaba en plena movida en los 80 con Felipe González y que se quería abrir, le ofrece un espacio, el Palacio Ujú, de Villahermosa, ujú. y le ofrece ahí albergar su colección. Y esto es la colección del varón, y aquí le pagan, por aquí tengo, Cuando se abre el museo, en dime, el 92, se abre primero con una fórmula de alquiler, ¿ok? pero pocos meses después ya se hace el contrato de compraventa y Perfecto. se adquieren 775 obras Obras, por exactamente. el valor por 350 millones de dólares. Eso. Ay, Pero lo gracias. has contado todo maravillosamente. Bueno, es que más rápido. Y bueno, ¿qué pasa? Pero eso pasa con la colección del varón. Entonces ya tienen ahí Ujú, obras increíbles. ujú, Después está la colección de Carmen Thyssen, ujú, que se incorpora en el 2004 como un préstamo gratuito ujú, de más de 400 obras. Y en el 2022 se firma un acuerdo de alquiler por ujú, 15 años, en donde el Estado le paga 6,5 millones de euros anuales, y son 330 obras claves, entre ellas el Matamua de Gauguin, etcétera. ujú. Y por otro lado, tenemos a la colección de Carmen Thyssen con el programa de TVA 21, muy De enfocado Francesca, perdona. perdóname, de Francesca Sí. Thyssen, muy enfocado en ecología, fantástico, como siempre. Pero bueno, esto es como una pincelada para todos los que no están Ujú. familiarizados como en el museo. Pero esto también me lleva a una pregunta. Sé que, como ya lo has dicho en repetidas ocasiones, es un museo público, pero está conformado de un patronato en donde hay muchísimas voces. Ujú. Hay muchos jefes. ¿Cómo se lleva eso desde adentro? Bien, el patronato es el boss supremo del museo. La dirección, somos dos directores, un director gerente y un director artístico, con el mismo nivel de responsabilidad, pero distintas áreas de responsabilidad.
y nosotros rendimos cuentas al patronato, que es el que gobierna el museo. El patronato está presidido por el ministro de Cultura de turno, el que esté en ese momento, la ministra de Cultura, y tiene 12 asientos, 12 escaños, digamos, el patronato, de los cuales 4 son para la familia Thyssen y los demás están nombrados o son de oficio del Ministerio de Cultura. O sea, que el Ministerio de Cultura tiene, en principio, una amplia mayoría en el patronato, pero la familia Thyssen tiene una importante voz y un derecho de veto sobre ciertas cosas y nunca se vota nada, sino que todas las decisiones se alcanzan por consenso. ¿Qué tan complejo es de forma interna llevar eso? Muy sencillo, porque hay una conciencia de que la familia y el gobierno están en el mismo barco, empeñados en lo mejor para el Museo Thyssen. Tienen una mentalidad muy abierta, muy comprensiva. Nunca hemos tenido problemas para aprobar unos presupuestos o para aprobar un programa de exposiciones. El ministerio respeta mucho, no interfiere, respeta mucho la autonomía del museo. La familia es muy comprensiva con las necesidades del ministerio, o sea que todo funciona con mucha armonía. Me gusta ese optimismo, Guillermo, me gusta. Entonces, haciendo resumen, son 3 colecciones: la colección del varón, que es propiedad del Estado; la de la baronesa, que es un préstamo con alquiler; y la del TVA 21, que es una colaboración de Francesca Thyssen, es una colaboración externa. Sé que hubo un par de estira y aflojes en unificar la colección, ¿no? Bueno, cuando la colección de la baronesa ha estado instalada en el museo desde 2004 y al principio estaba instalada separadamente en la planta primera y segunda. Cuando se firmó el acuerdo en 2022, pues se estuvo considerando diferentes opciones, si la instalábamos conjuntamente con la del museo, mezclada con la del museo o no. Al final se ha instalado en la planta baja, en un nuevo Sí. espacio, y hay de todas formas obras de Carmen Thyssen que están combinadas con la colección del museo. Hay una relación muy, muy fluida. Nosotros administramos también todos los préstamos, por ejemplo, que se hacen de la colección Carmen Thyssen. Cuando algún museo pide un cuadro de la colección Carmen Thyssen, pasa por nosotros. Nosotros, la dirección del museo, le recomienda a Carmen Thyssen que lo preste o que no. O sea que Carmen está muy integrada y muy a gusto en el ambiente del museo. Es el museo que ella contribuyó a crear y Claro. está muy orgullosa de él y negociamos con ella, dialogamos con ella para cualquier cosa. Yo he instalado su colección pues desbrazo con ella y decidiendo el color de las paredes o cambiando este panel o decidiendo cómo colgamos determinada sala. Claro. Guillermo, tú entras en el 2005, ¿correcto? Sí. Cuando entras, ¿cómo te encuentras el museo? ¿Cuál es el principal reto que le ves? Bueno, el principal reto es que el museo originalmente se concibe como una colección cerrada, de eso, casi 800 cuadros, que se va a instalar en un palacio recreado por Rafael Moneo. Y nada más, no había más concepto. No había espacio para oficinas, no había eh, espacios para muchos servicios y tampoco había un concepto de acompañar la colección con otras actividades. Eso se fue corrigiendo poco a poco en los años 90 por mi predecesor, pero cuando yo entré todavía había esa concepción un poco estática, un poco limitada de el museo como una colección fija que no se mueve, que no se cambia en un espacio, en la mayor parte del espacio del palacio. Claro, eh, el concepto de los museos en el siglo XXI no es ese. Los Para nada. museos son ámbitos que más que estar centrados exclusivamente en los objetos, están centrados en la producción constante de eventos. Los museos hoy están en la producción de eventos. Tienen que estar sucediendo cosas todo el tiempo. Y por eventos entiendo desde una exposición a la restauración de una obra,
a un ciclo de conferencias, a una actividad educativa, pero tienen que estar pasando cosas y todo tiene que ser movimiento. Entonces, eso se ha ido creando. Primero se empezó en los 90 y luego yo he tratado de multiplicarlo a partir del 2005 con un programa de exposiciones que cada vez ocupa más espacio y tiempo y atención en los medios y con toda una serie de actividades educativas, de difusión, de investigación, con todo esto, ¿no? Me gusta mucho un lugar de producción y de movimiento, creo que son Claro. palabras claves. Ya que tocaste el tema expositivo, quiero decir que, bueno, un lema desde que tú estás al frente del Thyssen es exposiciones para todos. Tú entras cuando había 700,000 visitantes al año y lo llevas en solo 8 años a 1,250,000. Ujú. Em, ¿Cómo se abre un museo al público sin perder ese rigor? Bueno, yo la verdad es que inicialmente estuve muy preocupado por hacer las exposiciones más populares, por hacer las exposiciones más para todo el mundo, por hacer exposiciones de gusto, no para unos pocos ¿Qué significa para todo el iniciados. mundo? Entonces, bueno, pues para empezar, traer determinados nombres de artistas que sabemos Ujú. que le interesaban al público, llegar a gente que no son especialmente iniciados en el arte, no hacer un museo para conocedores de la historia del arte, sino hacer un museo estrictamente para todo el mundo. Entonces, en la primera década que yo estaba en el museo, se me ha llamado populista por eso. Hemos hecho, y se nos ha acusado también de estar preocupados por lo puramente comercial, por hacer caja. Y eso es injusto porque a mí no me preocupaba excesivamente eso. Me preocupaba que hubiera una gran audiencia, pero no por hacer dinero, Porque sino además, porque llegara el la arte. taquilla del museo ni siquiera es tan importante, ¿o sí? La taquilla es importante, pero lo es de manera variable. A veces, pues efectivamente ha sido, siempre es la primera fuente de ingresos, Sí la lo es. taquilla. Okey. Pero hemos tenido épocas en que, por ejemplo, el patrocinio de Caja Madrid era más importante en términos económicos de lo que podía ser la taquilla. No, a mí me ha interesado siempre llegar al público porque es la misión del museo, porque un museo nacional y un museo público en general tiene que conseguir que la mayor cantidad de gente conozca sus tesoros, entienda las obras de arte, disfrute con las obras de arte. Pero acabas de decir que, algunos te pueden llamar populista por eso, ¿te incomoda esa etiqueta o la ves como parte No, de la el vi hacerlo? como parte del un gaje del oficio, no me preocupaba. Hemos hecho Van Gogh, Gauguin, Manet, Monet, perdón, hemos hecho todos los impresionistas, Renoir, Cézanne, Pissarro, hemos hecho Antonio López, hemos hecho Hopper, que han sido exposiciones súper multitudinarias, ¿no? De 300 y pico mil visitantes, que para el espacio que tiene el museo son muchísimo. Entonces, ahora, en una segunda etapa, cuando ya has hecho muchos de esos grandes nombres, pues no me preocupa tanto el darle al público el gran nombre, la gran blockbuster, como descubrirle al público nuevas cosas. Y diría que en la última década he tratado de hacer más cosas nuevas que aportaran nuevos nombres, nuevos descubrimientos al público, ¿no? Entonces, un equilibrio, ¿no?, entre Pero las 2. pensando también en todo Claro. el público, no pensando en los iniciados. Cuando hacemos Gabriele Münter o cuando hacemos Hammershøi, que lo vamos a hacer la primavera próxima, que son artistas desconocidos para la mayor parte del público, también estoy pensando en todo el público, en descubrirle a la persona normal y común, que no es un iniciado, que no es un experto en arte, algo que le va a encantar, que le va a fascinar, que le va a entusiasmar. A mí eso me parece fundamental, yo creo, y hace poco teníamos a María Wills, comisaria que estuvo participando en la última Bienal de Bogotá, y ella decía: "Es que parece que hay una policía del arte, en donde cada vez que algo es popular te tachan".
Sí. Y a mí eso me llama mucho la atención porque es verdad, hay una etiqueta que se pone como de el espectáculo, cuando algo se hace muy popular o cuando se hace blockbuster, es decir, una exposición que llama gente, se le tacha de espectáculo. ¿Cómo lo sientes tú? Bueno, en el mundo de la cultura y del arte, hay necesariamente en los líderes del gusto, ¿no? Los tastemakers, hay un componente de esnovismo, siempre lo ha habido. Y cuando algo se hace popular o comercial, ellos se sienten obligados a apartarse de ello, porque si no, no serían lo que son, no serían tastemakers, no serían líderes de gusto. Bueno, hay que aceptar el esnovismo, tiene que existir, pero un museo público no es un circulito selecto para unos pocos, es una institución social con una gran misión. Y entonces tienes que evangelizar a, a las masas, si es posible, y convencerles de que alguien que no conocían es también maravilloso. Es tan maravilloso como Van Gogh, o como Monet, o como Gauguin, o como tal. Incluso, además, revisitar a estos grandes maestros, y lo haces de la mano de un gran comisario, como es el caso de la exposición que tienen ahora de Warhol y Pollock, en donde incluso los iniciados, como tú dices, le aplauden, pues entonces es un doble acierto. Claro, te puede descubrir, efectivamente, un comisario tiene un gran papel descubriendo aspectos en pintores que creías conocer y de pronto ves de otra manera. Eso es una misión importantísima de los museos. Y hay que actualizar a los grandes clásicos. O sea, pues puedes haber visto a Velázquez 40 veces y llega un comisario fantástico y te lo muestra bajo una luz que no te podías imaginar, ¿no? Sí, eso es increíble. También tienes tú, en alguna entrevista decías, la misión del museo es dejarse oír. ¿A qué te refieres con dejarse oír? Decías, si el Thyssen hay una estrategia, es la de hacerse oír. Ah, sí, sí. Bueno, yo pensaba cuando entramos en las redes sociales, empezamos en las redes sociales, la gente, mucha gente en las redes sociales nos decía, ¿qué, mm, qué maquináis? ¿Qué estrategia tenéis? Bueno, para un museo público, la estrategia simplemente es que te conozcan, que te vean, que te escuchen. Y con eso ya, si consigues que mucha gente sepa lo que estás haciendo, vaya a ver la exposición que tienes, ya está. Lo que se lleven después dependerá de ellos. No tienes que llevarles por las orejas, no tienes que conducirles precisamente a una conclusión o convencerles de algo concreto, sino es que vean, que escuchen, que conozcan Que y que conozcan que disfruten, que es muy totalmente. importante, ¿no? Vamos a recaer o a regresar después en las redes sociales, este gran experimento que hiciste con Twitter tú hace un par de años, pero para terminar, las exposiciones, me interesa también la relación que se ha hecho en el Thyssen de moda y arte. Han Ujú, tenido unas grandes ujú, exposiciones, desde Vogue hasta ujú, Sorolla y la moda, ujú, Balenciaga y la pintura española, o Chanel, ujú, y ujú, Picasso, ujú. hace un par de Sí. años. Em, Cuéntame, ¿de dónde sale esa iniciativa Ujú. y cómo la toma la crítica y la gente? Bueno, pues hay un momento en que yo descubro en exposiciones de otros museos, de museos europeos o americanos, las posibilidades de la moda. A mí me preocupaba especialmente, como el nuestro es un museo de pinturas, las posibilidades de la interacción entre la pintura y la moda, de poner juntas a los grandes creadores de moda, los grandes diseñadores, con las pinturas del museo. Y eso lo hemos hecho efectivamente, como tú has dicho, en varias ocasiones. Recuerdo una exposición, nosotros hicimos la primera monográfica de Givenchy, eh, y, y es que Givenchy no solo era un gran diseñador, sino también un coleccionista que había visto mucho arte. Se han hecho muchas de estas exposiciones en otros lugares, ¿no? Con Yves Saint Laurent, por ejemplo, es diseñador al que se ha explotado también en su visión del arte. Y luego con Eloy Martínez de la Pera, que había comisariado esa exposición, pues él nos trajo también otras propuestas. Había una propuesta que él traía que me pareció maravillosa, que era Sorolla
y la moda. Y yo también estaba interesadísimo en hacer Balenciaga. Balenciaga ha tenido mucho éxito en muchos museos, por ejemplo, americanos, y él nos hizo también Balenciaga y la pintura española. Como ves, a veces era un gran pintor que se relaciona con la moda, a veces era un gran diseñador de moda que se relaciona con la historia de la pintura. Y Picasso y Chanel fue una idea que yo pensé que en el año Picasso era un punto de vista nuevo, mostrar su relación personal con Chanel, ¿no? La relación que hubo entre dos grandes creadores, un gran Ujú. pintor y una gran creadora de diseño. Y lo comisarió fantásticamente Sí, Paula yo la Luengo. vi y doy ¿Eh? fe. Entonces, bueno, en cada ocasión eran como grandes nombres que yo tenía ahí que queríamos hacer, y lo que nos encontramos fue que tenían un éxito enorme de público, pero nuestro espacio de alguna manera es muy complicado para hacer esas exposiciones. ¿A No qué te tenemos, no tenemos como el espacio que necesitaríamos para desarrollar de verdad ese tipo de exposiciones. Entonces, cuando las hemos hecho, nos hemos encontrado con que la instalación de las tarimas, a veces de las vitrinas, de todo esto, nos obligaba a reducir el aforo de público, y se quedaba a veces un poco forzado la instalación. Para hacer bien arte y moda, la interacción de arte y moda, hacen falta espacios más generosos, mejor altura de techo, más espacio entre pared y pared del que tenemos en el museo, que es un museo, el Thyssen es un museo de escala media pequeña, mm, que funciona sobre todo con pintura de formato mediano, y en cuanto tratas de ir más allá, corres el riesgo eh, pues de llenar las cosas demasiado, llenar las salas demasiado, de que, por ejemplo, la altura de nuestras salas de exposición no permite meter una pintura de más de 3 metros de alto, ¿eh? Y con los maniquíes de la moda, pues sucede un poco lo mismo. bueno, pues con Entonces, todo esa ha el sido la espacio. razón por la que hemos interrumpido un poco el desarrollo de ese programa que hemos tenido durante unos años, como durante 4, 5, 6 años, no más. Yo creo que como 7 años hemos tenido el programa de arte y moda. Pero quizá volveremos si encontramos una fórmula para distribuir de otra manera en el espacio del museo ese ¿Y tipo de exposición. qué respondes tú a la crítica que llama o que dice que ese tipo de exposiciones, que llevar la moda a un museo es rebajar el arte? Bueno, a estas alturas yo creo que ese tipo de objeción es arcaica, ¿no? Que la creación de moda, el diseño de moda está reconocido como una actividad creativa de primer orden, y que y hay grandes museos en todo el mundo que lo han consagrado. Yo he visto maravillosas exposiciones de moda En el en Metropolitan el incluso. Ujú. Metropolitan, es el primero que hay que mencionar, y el Museo de Artes Decorativas de París, y en muchísimos sitios. Entonces, nada, eso es una objeción completamente pasada de fecha, ¿no? Qué bueno, es como la fotografía, ¿no? Que en un Claro, momento claro. se le consideraba menor. Entonces, la cosa es que se puede hacer de manera comercial, o se puede hacer de manera más Seria. seria, más profunda, pero un gran diseñador, y en particular desde el punto de vista que nos interesaba, vinculándolo con la pintura, te puede descubrir infinidad de cosas. Yo creo que Picasso Chanel descubrió Ay, fue a la gente buenísimo. aspectos en Picasso y en Chanel que no se imaginaban, ¿no? Relacionar a Chanel con el cubismo no era algo muy, muy obvio. Y contamos con el apoyo tremendo de Bernard Ruiz Picasso, que adoraba la idea de que su abuela vestía de Chanel, y nos dejaron muchísimos dibujos de Olga Picasso vestida con modelos de Chanel y todo. ¿Y de qué forma se involucra la marca en ese tipo de exposiciones? Pues mira, no fue el punto de partida. Nosotros acudimos a Patrimoine Chanel para pedirles obra. Fueron muy generosos con los préstamos, pero Patrimoine Chanel, la marca
como tal, solamente decidió patrocinar la exposición cuando ya estaba muy, muy avanzada. Quiero decir que estas exposiciones no han surgido nunca de que tengamos un acuerdo comercial con la marca y digamos, tenemos que hacer una Muy, exposición. muy bueno que lo aclares. No ha pasado nunca así. Ha surgido de un interés intelectual nuestro, nos interesa tal diseñador, con Givenchy, pues nos interesa tal diseñador, y al final de todo, la marca entró porque les gustó el proyecto. Con Chanel, lo mismo. Nos interesaba la figura de Chanel, ellos nos dejaban obra y al final la marca también patrocinó. Y con Balenciaga, por ejemplo, la marca no patrocinó nada, ni siquiera prestó obra, porque no les interesaba el proyecto. Pero a nosotros no nació de que quisiéramos colaborar con la marca Balenciaga, nos interesaba la figura del diseñador. Yo creo que eso es fundamental y además que no son las marcas las que proponen, sino viene desde, como bien lo dices, una inquietud intelectual. Exactamente. Guillermo, estábamos hablando de que los retos cuando tú entras al museo, de toda esta visión expositiva que tienes, ¿cuál ha sido desde tu punto de vista la exposición más arriesgada o algo que te haya quitado el sueño y que después haya sido un gran éxito? Ha habido muchas que han pasado por malos momentos. A ver, échame un Mira, mal momento que mira, también me gusta. mira, Warhol Pollock ha sido una exposición muy complicada de hacer. Es una exposición que iniciamos em, con, pensando Estella y yo, Estella de Diego, que es la comisaria, em, pensamos en esta idea. Ya nos parecía difícil hacerla porque Warhol y Pollock, los dos, son artistas muy cotizados, muy demandados, con obras de gran formato, a veces frágiles, de museos americanos que tienen que hacer un largo recorrido para llegar al Thyssen. Y ya pensábamos que era difícil, pero no nos imaginábamos lo difícil que iba a ser. Y la exposición ha tenido que ser pospuesta en un momento porque no conseguíamos todos los préstamos que queríamos. Y yo durante un momento pensé, a lo mejor no podemos, tenemos que cancelarla. Afortunadamente, luego remontó, conseguimos préstamos que pensábamos que no íbamos a lograr. A veces en las exposiciones lo pasas mal, sobre todo al principio, cuando mandas las cartas y lo primero que recibes son los noes, porque Cierto. cuando la gente te va a decir que sí, muchas veces se lo piensan unos meses, pasa por un proceso burocrático, pero el que tiene claro que te va a decir no, a veces te lo dice en 2 semanas. Entonces, en los 2 primeros meses es no, 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 y dices, bueno, me quedo en cuadro, no voy a poder ir adelante, ¿no? Un paréntesis a una invitación a todos que vayan a ver la exposición de Warhol y Pollock, que estará hasta enero del 2026, porque sí, todo el mundo habla de ella, es una exposición que no hay que perderse. Pero regresamos, ¿y algún error que quieras contarnos del que hayas aprendido? Ugh, sí, de alguna exposición, no me he quedado contento como ha salido. Eh, ¿Qué es lo que falla cuando no te quedas contento? ¿Qué es la cómo está hubo comisoriada? una exposición de hiperrealismo con la que no me quedé contento al final, con la calidad de todo lo que se había seleccionado. Era una exposición que venía de otra sede, no me quedé contento con el espacio donde lo habíamos instalado. Claro que sí, y a veces y en cada exposición hay aspectos que no te convencen del todo, porque no se ha podido lograr tal préstamo, porque no se ha logrado encajar una sala. El público a veces no es muy consciente de eso, pero tú, si tenías un proyecto más ambicioso, más bonito, más perfecto, pues ves esos fallos, ¿no? Mi equipo muchas veces cuando hablamos de eso me dicen, bueno, pero el público no lo ve. Pues sí es cierto, el público no lo ve, pero siempre son curvas de crecimiento. Exacto. Antes de pasar al siguiente tema, yo nada más quiero eh, una cita tuya, dar a conocer una cita tuya que dices, el arte contemporáneo ahora tiene una presencia mucho mayor, alrededor del 40% de todo lo que se hace. Esto no estaba en la agenda del Thyssen cuando yo llegué aquí. En aquel momento era un museo de Caravaggio, de Monet, de Gauguin, pero no se adentraba tanto más allá de la mitad de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, eso es Claro. para que nos demos cuenta de cómo tu aportación y cómo has hecho que Bueno, quiero decir que para eso ha sido decisiva la entrada de Francesca Thyssen a partir del año 2018-2019 con sus exposiciones. Firmamos un acuerdo en 2019
y hacemos 2 exposiciones al año con esta Fundación TVA 21 que tú has citado, y más recientemente, desde hace 3 años, la entrada también de Borja y Blanca Thyssen, que son coleccionistas muy activos de pintura Y o contemporánea, sea, otra generación, otra claro. generación, y a los que estamos en este momento tenemos 2 programas dedicados al arte contemporáneo enteramente, que es uno, el de Francesca, que se desarrolla sobre todo en las salas de la planta -1, y otro en la planta 1, que está dedicado a la colección de Borja y Blanca Thyssen. Claro, y son 2 voces totalmente diferentes. Efectivamente. Nos vamos a ir a ese tema espinoso del famoso Pizarro. También me gustaría, dar un poco de contexto para todos los que nos ven o escuchan y que entienda de qué se trata. La obra se trata de Rue Saint-Honoré, por la tarde, Efecto de lluvia, de 1897, de Camilo Pizarro, y el origen es que pertenecía a Lili Casirer, una mujer judía alemana que es obligada a venderlo en 1939 para poder salir de Alemania durante la Guerra Mundial, y se vende por cientos, lo que se equivaldría a un par de cientos de dólares, o sea, básicamente nada, y el dinero nunca le llega. Em, Tras la guerra, en 1976, el barón Tisser la compra en Suiza sin saber su procedencia. Y bueno, desde 1993 pasa a ser parte del museo y hay una disputa legal a partir del 2005 que los herederos de Cassirer reclaman la obra en Estados Unidos. En el 2024 la justicia estadounidense hace un fallo a favor del museo porque entiende que el varón la compra sin saber su procedencia, pero muy interesante que la juez dice, lamentablemente, una palabra así como lamentablemente se lo damos al Thyssen. ¿Por qué? Porque este fallo perpetúa el daño nazi. Y esto a mí lo que me interesa, más allá Ujú. de que si la obra evidentemente se compró cuando el varón no sabía de dónde, es el dilema y el dilema moral que esto Moral. abre, ¿no? Bueno, hay que decir también que la familia Casirer fue compensada al terminar la Guerra Mundial, después de la caída del Tercer Reich, por el Estado alemán, por, Okey. por la República Federal Alemana, por el expolio de esa obra. Y la familia aceptó una compensación económica por el precio que esa obra en aquel momento podía tener en el Ah, eso es muy mercado, ¿eh? importante. Ajá. Y luego la obra, entre tanto, que no estaba para el gobierno alemán y para la familia, no estaba localizada, no la habían localizado en aquellos momentos, pero estaba en el mercado de arte y pasó por varias manos. Se vendió en varias ocasiones, estuvo en un marchante neoyorquino, no estuvo oculta, no estuvo. Y cuando el varón la compró estaba en el mercado público. Entonces los Cassirer la descubrieron accidentalmente hacia el año 2000, ¿no? Sí, En el Museo Thyssen, pero no había estado escondida. Entonces, bueno, la reclamación en el Tribunal de California, em, pues fue rechazada, fue denegada y ha llegado hasta el Supremo de los Estados Unidos porque desde el punto de vista legal, la, la operación de la adquisición por parte del Estado español, porque no olvidemos que estamos hablando ya de un bien que pertenece al Estado español, claro. cuando la adquirió el barón Thyssen, fue perfectamente correcta. Y lo que se dirimía en ese proceso era si legalmente el gobierno de España, si había que juzgar esto por la legislación del gobierno de España o no. Y lo que se determinó es que era la legislación española la que primaba para una operación como esa, ¿no? Porque lo primero que uno se puede preguntar es qué hace un tribunal de California juzgando sobre una operación que se ha efectuado, que es la operación de compraventa entre el barón Thyssen y el gobierno de España en Madrid, eh, pues fuera de la jurisdicción. Lo que pasa es que, bueno, los tribunales americanos, los tribunales de los Estados Unidos, estiman que si el Museo Thyssen tiene actividad, eh, cualquier actividad comercial con los Estados Unidos, o sea, vender pósters por correspondencia, entonces ya puede ser Ah, sometido a cualquier reclamación legal, pero no es obvio, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido. Desde el punto de vista moral, pues efectivamente
se podría haber abordado de otra manera, con una negociación con la familia, pensando en modos de compensarla. Ajá. Y de hecho, ¿Y se pensó? últimamente, no, nunca se pensó, porque, y quiero decir que estas decisiones han sido siempre decisiones del gobierno de España, Ajá, entiendo, no de la dirección del Thyssen, claro. que nunca hemos tenido capacidad para eso, porque la colección es una colección pública que no se puede enajenar, que pertenece al Estado español, y ha sido siempre el gobierno de España el que decidió que se iba a juicio en los Estados Unidos para defender la propiedad, y ha renovado esa con gobiernos de distinto partido, con el Partido Socialista y con el Partido Popular, ha renovado esa lucha en los tribunales americanos, que ha ido bien a lo largo del tiempo, invirtiendo dinero y tiempo y esfuerzo en eso. Pero ha sido una decisión del gobierno de España, Claro, y porque esto forma parte del patrimonio español y en la ley española pues no se renuncia a una propiedad que el Estado considera que pertenece al patrimonio. este caso es, muy importante porque, bueno, hay todo un capítulo en la historia de arte expoliado, y esto no es un caso único y aislado Ya, que pasa en el Museo Thyssen, pasa en todos lados. De hecho, vamos a hacer un episodio sobre eso porque me parece muy interesante. Como tú bien decías, aquí es la responsabilidad legal contra la responsabilidad moral, y cuál pesa más, y cómo tiene un museo o cómo debería, reaccionar, si le tiene que dar un contexto a esto o si tiene que devolverla, o sea, puede devolver la obra. Yo entiendo, como tú decías, que ni siquiera es una decisión que venga de tus manos o nunca ha sido una decisión autónoma de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza o del Museo Thyssen-Bornemisza. Ha sido una decisión del Gobierno de España en representación del Estado español, que es el titular de la propiedad, ¿no? Y bueno, pues se puede discutir efectivamente si en este o en otros casos que puedan suceder en el futuro es mejor medio la aproximación o el diálogo con los que lo reclaman para encontrar una solución no judicial o si hay que ir por lo judicial. Pero el caso es que dicen todos los gobiernos que ha habido han dado instrucciones para que mm, ¿cómo lo fuéramos. sientes tú desde la parte desde el filósofo que traes? Pues no sé, es un caso en el que realmente yo creo que el varón como coleccionista era completamente inocente y el Estado español también es completamente inocente. Entonces las intenciones han sido transparentes. No es un caso en el que exista ninguna complicidad. em, y quiero decir, pues que es un caso de un accidente desgraciado, del haber dado el que tú compres en el mercado, en un mercado público transparente y con una operación transparente una pieza y que resulte que está tocada por esas cosas que te pueden pasar. La situación de la familia Casider original es irreparable ya. Bueno, fue compensada después de la guerra, pero el daño que originalmente sufrieron no se repararía tampoco por más que ahora quisiéramos arreglarlo, ¿no? Entonces, bueno, los museos deben ser atentos, deben estar atentos a las procedencias y deben evitar, en la medida de lo posible, mm, adquirir obras. Como nosotros no adquirimos, por otra parte, obras de arte, pues tampoco estamos particularmente amenazados por eso. Pero los museos en general deben procurar no adquirir ni exponer obras sin una investigación No es cierto. rigurosa sobre la procedencia. Que ahora es mucho más fácil, pero claro, en una época Claro, no, y ahora con bueno, ahora efectivamente es mucho más fácil, los archivos están publicados, hay instituciones y agencias que se ocupan de este tipo de investigaciones y que difunden sus resultados y que publican sus resultados. Entonces ahora es mucho más difícil estar en esa situación de inocencia en la que se estaba hace décadas. sí, pero bueno, es un buen tema, food for thought, como decimos
en inglés, algo para pensar. Ujú. Ahora vámonos a los medios sociales. En el 2013, tú lanzaste Tizen 140, que es una guía del museo con 365 tweets diarios, una obra por Ujú. día. Y bueno, fuiste un pionero dentro de los medios sociales. ¿Cómo lleva ahora el museo? Y además se ganaron el Thyssen, el Tweet Award al mejor Sí. proyecto cultural en redes. Para empezar, ¿por qué surgió eso y cómo lo Bueno, llevas ahora? fue una cosa completamente guerrillera que en el museo ya tenía una cuenta de Twitter, ya tenía Facebook, pero a mí se me ocurrió que se podía hacer también individualmente aquel trabajo como pedagógico, quizá en eso influyera que he sido profesor mucho tiempo, y le dediqué muchísima energía y muchísimo tiempo. Y la verdad es que tuve que dejarlo porque ya no podía ni contestar a los emails, porque Lleva me tiempo. absorbía tanto el atender a las redes sociales que no ni tenía ni llevaba al día mi correspondencia normal. Entonces, ahora se lleva de una manera mucho más ordenada, organizada. Las redes sociales dependen de nuestro departamento de marketing y hay muchísimos seguidores en nuestras cuentas. Hay gente que está muy profesionalizada. Lo mío era una cosa como amateur. Bueno, Hay gente que hace muchos directos en Instagram y se difunde en todas las redes sociales todo lo que producimos de material audiovisual, que se produce mucho material, muchos vídeos, de manera también mucho más profesional de lo que se hacía al principio, ¿no? Al principio filmábamos pues con una cámara en cualquier rincón de una exposición, de manera, ahora hay unas agencias que se encargan de producir esto y que hacen unos vídeos mucho mejores, más profesionales, más serios. El vídeo de Warhol Pollock con Estrella de Diego, no sé si lo habéis visto, pero es pues fantástico. véanlo. Es fantástico, merece la pena. Pues tú declaraste en algún momento, me excita mucho lo que Twitter tiene de improvisación, implica riesgos, puedes decir tonterías, pero es Mm, algo vivo. mm, Han pasado, como bien dijiste, pues ya más de 10 mm. años. ¿Sigues creyendo que los medios sociales tienen esa parte viva de improvisación, de contacto directo? Desde luego. Bueno, entonces era también un instrumento más primitivo, Sí. tenía una limitación de caracteres que ahora se ha superado y era una cosa muy nueva todavía. Yo después descubrí también todo el lado oscuro de Twitter, que se ha desarrollado muchísimo en los últimos Sí, muy años. duro, mucha agresividad, Sí, sectarismo, sí. amor, odio, eso decías. Sí, ¿Todavía lo ves sí. así? Y la relación con estos seguidores del museo, Los de ti, haters. o que se vuelven fácilmente haters, porque Sí. entre los fans y los haters hay una línea muy delgada. Y alguien que es un fan, de pronto se puede volver el que más te odia, ¿no? Se puede convertir en el que más te odia por algo que has dicho o por algo que habéis hecho. Entonces, eso llegó un momento en que también me empezó a cansar. Había un grupo de fans haters que nos seguían a todas partes, que aquello resultaba un poco como un acoso. Entonces, tenías que estar como contestándoles, prestándoles atención todo el tiempo. Bueno, Es mejor, yo creo, que las series se lleven más profesionalmente, más impersonalmente, eh, porque si no te arriesgas al burnout, al queme total, ¿no? Te quedas exhausto, agotado de ese tipo de trato bueno. con la gente que está al otro lado de Y la tienes pantalla. razón, los medios han cambiado. Ahora más que Twitter, yo diría que está Instagram o Sí, TikTok. Ahora, entonces, tu respuesta es que lo lleve a alguien y de una forma mucho más sí, aséptica, como yo ahora he dices. vuelto a Instagram, pero de una manera muy, muy moderada y pongo mis viajes y tal. Pero el Instagram bueno es el del museo, que lo lleva Botua Lefe, que hace un trabajo estupendo, entrevista a gente, saca todas las exposiciones, hace directos todo el Y ya tiempo. que dijiste el lado oscuro, ¿también hay un lado oscuro de Instagram? También, claro. Lo que pasa es que Instagram ha tenido como, con lo de las imágenes, ha sido un medio más puro, menos, pero también está muy cargado ahora de todo y hay, en fin, muchas cosas feas también en Instagram. Lo que pasa es que es como más fácil
evitarlo y quedarse en tu propia zona con tus seguidores. La gente pone mucho cuentas privadas y tiene los seguidores que quiere, admite a quien quiere. No sé, siempre ha sido un terreno más civilizado. Sí, es más civilizado, pero tienes razón que además exige mucho tiempo y es Sí, muy difícil. sí, sí. Yo estoy contigo, cada día aprendo más. Pero, Guillermo, llevas más de 20 años caminando todos los días por el mismo pasillo, entrando a la misma puerta. ¿Qué te hace despertarte por las mañanas y ir a hacer ese trabajo? Bueno, el museo tiene una cosa maravillosa que es que cada temporada es distinta. Sí. Entonces es como los teatros. Entonces vives con la temporada. Cada año hay. Nosotros hacemos ahora 11 o 12 proyectos de exposiciones al año. Al principio hacíamos un par de ellos, 2 o 3, y ahora hacemos 11 o 12. Y yo comisario algunos de los proyectos, o sea, soy el responsable directo. Unos proyectos los superviso, pero otros estoy activamente. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto sobre Wagner y la pintura para 2027, con el que he viajado Ay, muchísimo. Las óperas de Richard Wagner y su interpretación pictórica, los mitos de Wagner, cómo han permanecido en la pintura a lo largo de todo el siglo, del final del XIX y de todo el siglo XX, hasta lo contemporáneo, ¿no? Y qué bueno, buena pues pinta. es una cosa apasionante y luego también en los proyectos que simplemente supervisas, los vives porque tienes que ir a museos extranjeros a pelear para conseguir un préstamo y que el comisario te cuente el proyecto y meterte en la historia y luego estar en la instalación. Entonces, lo que te permite estar vivo, seguir vivo en el museo, es que el museo no es siempre la misma cara, los mismos objetos, constantemente cambia, constantemente, sobre todo a través de las exposiciones, de las actividades asociadas a ellas, de los ciclos de conferencias, de todo. ¿Con cuánta antelación se planea una exposición? Una exposición se planea con un mínimo. Yo he hecho exposiciones con un año de antelación, pero eso es arriesgado y normalmente caro. Con un mínimo de 2 años, como mínimo mínimo, porque hay museos, los grandes museos, por ejemplo, americanos, no te admiten una petición con menos de un año. O sea, si tienes una exposición, tienes que pedir con una antelación de más de un año los objetos que quieres que te presten, entre 2 años y a veces 4, 5, 6, dependiendo, sobre 6 todo, años, qué sí, sobre barbaridad. todo cuando una exposición se ve forzada a ser pospuesta por algo. Por ejemplo, sucede a veces que tú empiezas haciendo, quieres hacer Gauguin. Cuando yo empecé a hacer Gauguin, la exposición Gauguin, pues cuando llevábamos un año y pico trabajando en ella, descubrimos que Orsay estaba trabajando en un proyecto Gauguin del que no nos habíamos enterado y había otro museo que tenía otro proyecto y entonces tienes que reajustar y decir, bueno, pues negociamos con ellos, posponemos, encontramos el momento ideal. Con los grandes nombres, sobre todo, pasa eso todo el tiempo y a veces te ves obligado a posponer una exposición, no una, sino 2 veces. Claro. Pero generalmente cuando lo pospones, em, se beneficia la exposición porque has estado más tiempo pidiendo cosas y acumulas la suerte de distintos momentos. En ese juego es muy importante lo que los otros museos necesitan de ti. Y si has estado trabajando 4 o 5 años en un proyecto, puedes reunir muchas ocasiones ventajosas en que el Met o el MoMA o Orsay o la National Gallery de Londres te han necesitado para que tú les dieras un préstamo y a cambio te podían prestar algo que necesitabas. Entonces, cuanto más tiempo pasa, más acumulas esas ocasiones de intercambios ventajosos y la exposición pues se beneficia de todo eso. Sí se beneficia, pero mientras tanto, si se pospone, ¿qué poner en las salas también es otro reto? Pues otra cosa, claro. Hay exposiciones también que vienen de algún sitio, pero nosotros generalmente lo que no hacemos es pagar a un museo para que nos organice una exposición. Pagar a
tal colección maravillosa para que nos presten. No sabía ni siquiera que otros museos sí lo Eso hacían. sí eso se hace, lo hacen a menudo centros de arte que no son propiamente museos, que no tienen colección, sí encargan, hacen acuerdos, firman acuerdos con grandes colecciones para, a cambio de un fee, recibir una selección de obras. Y entonces es el museo que presta el que se encarga del trabajo curatorial, el que se encarga de todo, y tú te limitas a cogerlo en un espacio. Nosotros no hacemos ese tipo de cosas. O sea, todo lo que recibimos está curado por Por nosotros, supuesto. está seleccionado por nosotros, está filtrado por nosotros, y muy rara vez pagamos fees. Se puede pagar a veces un fee para restaurar una obra que te prestan, pero no pagamos fees por recibir conjuntos, bloques de exposiciones empaquetadas, digamos. No hacemos eso, porque nos parece que es pues una manera superficial No, y aparte ustedes de... teniendo el equipo y teniendo, Claro, las obras que tienen, bueno. exactamente. Teniendo colecciones y teniendo equipo, no necesitas hacerlo. Guillermo, si tuvieras un minuto para soñar, ¿cómo te gustaría ver al Thyssen en 10 años? Me gustaría verlo como ya está empezando a ser, como un museo que extiende sus dominios de lo antiguo y lo moderno a lo contemporáneo también, que incluye lo contemporáneo, que tiene exposiciones contemporáneas regularmente y que incluso tiene una parte de la colección permanente dedicada a lo contemporáneo. Todos los grandes museos del mundo, desde la mitad del siglo XX, pero sobre todo desde el año 2000, tienen departamentos de arte contemporáneo, han creado departamentos de arte contemporáneo, algunos han creado incluso sedes estrictamente contemporáneas, la Tate Modern, por Ujú. ejemplo, o el Met Breuer, experimentos como estos. Entonces, me gustaría que el Museo Thyssen se expandiera en lo contemporáneo, y me gustaría que fuera un museo, como lo está siendo ya, comprometido con todas las causas sociales, humanas, que afecten a los ciudadanos, ¿no? Con las ecologías críticas, con el medio ambiente, que es un problema que todos vivimos, con el feminismo, con las cuestiones de género, con la justicia social, con las migraciones. Creo que los museos no pueden permanecer aislados de estas cosas. Son las causas con las que vivimos en los medios, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo. Tenemos que lidiar con todas esas cuestiones, y los museos deben ser el espejo de todo eso también, y tomar partido desde un punto de vista riguroso, pero intenso, digamos, Tomar apasionado. partido, explícame a qué te refieres con tomar partido. Bueno, pues por ejemplo, en la cuestión del cambio climático, del medio ambiente, no se puede ser imparcial. O sea, hay un problema. Hay que escuchar a las voces autorizadas, a las voces expertas sobre ello, y interpretar, comunicar al público también a través del arte, en nuestro caso, ¿no? A través de la creación de artistas. Hay muchos artistas que crean obras comprometidas con los problemas de la ecología. O, por ejemplo, en los museos de todo el mundo hay ahora una conciencia nueva sobre lo que es leer las colecciones de otra manera, desde un punto de vista postcolonial y decolonial. Porque los museos europeos han sido construidos gracias a la explotación colonial, en gran medida. Como decía no sé quién, y permítaseme la alusión a unos colegas que aprecio al director del Museo Británico mucho, pero el Museo Británico está lleno de cosas que no son británicas. Absolutamente. Vienen de todas partes del mundo. ¿Y por qué vienen? ¿Y por qué están ahí? Bueno, pues es que hubo un desarrollo europeo que fue imperial y que fue colonial. ¿Eso quiere decir que haya que devolver todo? Pues habrá que devolver lo que haya que devolver, habrá que estudiar los casos en que, como pasa con los expolios de Sí. obras en el Holocausto, los casos en que es necesario devolver, y habrá otros casos en que no sea pertinente devolver. Pero en todo caso habrá que hacer una relectura, habrá que tener otra conciencia de eso, habrá que contar al público
cómo fueron las cosas y si efectivamente una colección se construyó, se constituyó, como ha pasado con colecciones europeas, con el tráfico de esclavos, con los fondos que procedían del tráfico de esclavos. Habrá que decirlo. Eso no significa que vayamos a retirar de la visión del público nada, ni que vayamos a poner en peligro el patrimonio en ningún sentido. Todo lo contrario, hay que exponer más cosas, más voces, pero contando la historia tal como era. Contextualizando. Y, por supuesto, en el caso de las mujeres, tenemos pendiente todos los museos una tarea de visibilizar a las grandes creadoras. Los museos ya han empezado a hacerlo, pero todavía queda mucho trabajo. Hay grandes creadoras que son todavía completamente desconocidas, que descubrimos todos los días, los propios profesionales de los museos, y que han estado marginadas, olvidadas, preteridas simplemente porque no se tomaba en serio lo que hacían las mujeres. Se consideraba que era un hobby, una afición más o menos ornamental, ¿no? Claro, y ustedes tienen un ciclo de mujeres artistas. Claro, tenemos Cora, que es un ciclo dedicado a las creadoras contemporáneas, eh, fundamentalmente españolas, pero lo vamos a expandir. Tenemos un ciclo de performance dedicado a las creadoras, sobre todo latinoamericanas, y en nuestra programación, digamos, más mainstream, tratamos de poner cada vez más mujeres grandes creadoras a las que dedicarles una monográfica. Por ejemplo, hemos tenido Gabriele Münter Buenísimo. recientemente, hemos dedicado una gran exposición a Georgia O'Keeffe, a Ver Morisot, tenemos el año que viene una exposición de Carmen Lafón, hemos tenido Isabel Quintanilla, que ha sido otra gran creadora española que no era muy conocida por el público. Para mí eso es una misión de primer orden. Entonces, me gustaría que el futuro Museo Thyssen, desarrollara todo esto que ya hemos empezado en extensión en lo contemporáneo y compromiso con todas estas causas sociales, humanas, tan vivas. Qué bueno, desde un lado activo, es decir, el museo que se mira a sus propios pies y actúa, ¿no? Y que se vuelve reflejo de lo que somos, como es el arte mismo. Exactamente. Y para terminar, si pudieras agregar alguna obra a la colección del Thyssen, de cualquier tiempo, de cualquier museo, si esa varita mágica de repente se volviera, ¿tienes algo en mente? Uf, eh, ¿Cuántas, no? hay muchísimas y lo que pasa es que cada vez se te ocurre una, porque has estado Y esta en un vez, ¿cuál se te museo. ocurre? Pues mira, por ejemplo, Las señoritas de Aviñón del MoMA sería fantástico Ay, tenerla, te apoyo. tenerla en Madrid, siendo un gran artista español. Si Las señoritas de Aviñón alguna vez el MoMA decidiera ponerla en el mercado, pues si pudiéramos conseguirla sería fantástico. Ya lo oyó. El MoMA, por favor, pongan atención. Guillermo, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si haya algo que quisieras hacer hincapié, decir al Nada público. más, tú has contado todo. Que vengan a vernos, que ahora tenemos Warhol, Pollock, tenemos Picasso y Klee en la colección Berggruen y tenemos Jona Confra. No sé si cuando se emita este podcast Esperemos que todavía sigan todas estas. Lo haremos pronto. estarán hasta comienzos del año 26 y si no están esas ya, tendremos otras. Tendremos a Hammershøi en la próxima primavera y tendremos a Carmen Lafón en el verano y tendremos a Salvador Dalí, una gran retrospectiva dedicada a Salvador Dalí el año 26 en el otoño. Oye, qué buena programación. Gracias por tu esfuerzo, por tu generosidad y por todo lo que haces, pues por España, por el arte y por el mundo. Muchísimas gracias a ti de corazón. Gracias.